Dora Dorantes, directora de Diseño y Evaluación de la Política de Contratación Pública, la licenciada Ana Cristina Hernández, directora de Procesos y Enlace, el licenciado Fernando Mendoza, director de Estudios Económicos, un servidor, el licenciado Abraham Polo Pérez, director general adjunto de Política de Contratación Pública. Sean ustedes bienvenidos por parte de la Secretaría de la Función Pública. El objetivo de este curso principal, denominado originalmente Acciones de Control en las Contrataciones Públicas de la APF, y que nosotros consideramos que realmente debe de llamarse como está señalado en el pizarrón, es un curso dirigido a los órganos internos de control, y la finalidad del mismo es darles a ustedes, órganos internos de control, áreas de auditoría, tanto interna como auditoría de desarrollo y mejora de desarrollo administrativo y mejora de la gestión, las herramientas suficientes con la finalidad de promover la política de contrataciones públicas. Veremos un poco más adelante que tenemos la Secretaría de la Función Pública tiene asignada a partir de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la tarea, la muy importante tarea de elaborar y emitir y llevar el seguimiento de la política de contrataciones públicas. Y si bien la Unidad de Política de Contrataciones Públicas hace ese diseño, a ustedes, órganos internos de control, les va a corresponder precisamente ser los promotores de esa política. Sabemos también que hay participantes que no son de los órganos internos de control. Insisto, el objetivo de esta sesión del día de hoy, que es una sesión larga, perdón por el tiempo, pero queremos aprovechar y dar tanto las líneas de acción de política de contratación pública como de contrataciones electrónicas, concretamente de Compranet. El objetivo de esta sesión es precisamente difundir esas acciones de política de contratación pública, pero si hay también participantes que no son de los órganos internos de control, pensamos que también les va a ser de utilidad, toda vez que esta política va dirigida precisamente a ustedes. ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de esta difusión de la política por parte de los órganos internos de control? En nuestro país existe una concepción deformada o desfigurada de lo que debe ser la Secretaría de la Función Pública. Yo la semana pasada precisamente me subí a un taxi y el taxista me venía comentando que hay instituciones que no sirven y que una de ellas es la Secretaría de la Función Pública porque no castiga a los servidores públicos. Pensamos nosotros que esa es una concepción deformada de lo que debe ser o lo que es la función verdadera de la Secretaría de la Función Pública, que en algún momento se denominó del desarrollo administrativo. Realmente la función de la Secretaría es esa situación, el desarrollo administrativo que le corresponde a esa, que de alguna manera le corresponde en cada una de las dependencias y entidades al órgano interno de control, tanto por conducto de su titular como por conducto principalmente del área de auditoría de mejora de la gestión. Precisamente por eso nosotros pensamos que este país no va a cambiar si únicamente nos dedicamos a sancionar a la gente. Hace más de 2000 años comentaba un gran pensador chino, Confucio, y señalaba: trabaja en prevenir delitos para no tener que castigarlos. La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, estimamos que la función de las contrataciones públicas y de la Secretaría de la Función Pública en las contrataciones públicas no se limita única y exclusivamente a sancionar a los malos servidores públicos. Efectivamente es una función prioritaria. Sin embargo, nuestra labor principal es prevenir que lleguen esos servidores públicos a las áreas de contrataciones públicas y luego que los servidores públicos de las áreas de contrataciones públicas sí realicen sus funciones como debe ser.
En muchas ocasiones ellos no lo hacen por el desconocimiento de la ley, o bien conocen la ley pero les resulta impráctico aplicarla, señalan, bueno, es un requisito que yo no debo de aplicar, simple y llanamente porque implica un mayor trabajo para mi área y yo tengo la urgencia de realizar esta contratación porque el titular de la Secretaría, el titular de la dependencia o entidad me lo está exigiendo. Con estas medidas, con estas acciones de política de contrataciones públicas, nosotros queremos decirles a esas dependencias y entidades la importancia de que sigan la ley, no porque esté establecido únicamente en la ley, que ya de por sí es importante, sino porque nuestras leyes recogen las mejores prácticas a nivel internacional en materia de contrataciones públicas y por lo tanto su cumplimiento va a garantizar al Estado, como señala la Constitución política, el que la sociedad mexicana, porque somos servidores públicos y trabajamos para la sociedad, el que la sociedad mexicana a través del Estado obtenga las mejores condiciones de contratación. Entonces daríamos comienzo con la licenciada Mayora Dorantes, quien va a dar una pequeña introducción adicional a la que estoy yo dando, específicamente cuál va a ser el objetivo de este curso. Hola, mucho gusto, mi nombre es Mayora Dorantes y bueno, como ya lo había mencionado el licenciado Abraham Polo, corresponde a la Secretaría de la Función Pública diseñar y emitir la política general de contrataciones públicas. Esto de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas, 56 de la Ley de Adquisiciones y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los cuales establecen que es competencia de la Secretaría, entre otras facultades, establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas al amparo de la LAS y de la LOSP, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez. De esta manera, el artículo 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública atribuye a la Unidad de Política de Contrataciones Públicas proponer la política general en materia de contrataciones públicas que permita propiciar las mejores condiciones de contratación. En el ejercicio de esta atribución es que la Unidad de Política de Contrataciones Públicas cree conveniente la difusión de diversas líneas de acción, considerando que éstas van a generar una mejora en la percepción ciudadana y en las contrataciones en general. A su vez, también la Secretaría de la Función Pública tiene facultades en materia de promoción de esta política y de control en la aplicación de la misma. Esto de acuerdo a las fracciones 5, 6, 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establecen que compete a la Secretaría de la Función Pública coordinar y organizar el desarrollo administrativo para que los recursos patrimoniales sean aprovechados con criterios de eficacia, legalidad y eficiencia, así como realizar auditorías y revisiones y evaluaciones con el objeto de examinar que esta política se cumpla. ¿Cómo se va a cumplir lo anterior? Pues a través de las áreas de auditoría interna y de auditoría para el desarrollo y mejora de la gestión pública de los órganos internos de control. Y como lo había mencionado el licenciado Polo, lo que se busca es que se promueva que las cosas se hagan bien para prevenir sanciones. En este sentido, se creyó muy conveniente introducir en los lineamientos generales para la formulación de los planes de trabajo de los órganos internos de control, la introducción de 2 líneas de acción encaminadas a mejorar las contrataciones públicas, que es la 2.4.1, que es la promoción de acciones orientadas a mejorar las contrataciones públicas, que incluye la promoción de una correcta planeación, que a través de las áreas requirentes que sepan identificar qué es lo que necesitan para poder cumplir con sus funciones, la promoción de una buena elaboración de la investigación de mercado como herramienta para planear el procedimiento de contratación, la promoción del uso preferente del procedimiento de licitación pública, el fomento de la competencia y libre participación, la promoción de las estrategias de contratación y la promoción de la capacitación en materia de contrataciones públicas. Asimismo está la línea 2.4.2,
la cual promueve el uso adecuado de Compranet y el fortalecimiento de la calidad y utilidad de la información del sistema. ¿Esto para qué? Para hacer partícipes a los órganos internos de control en la tarea encomendada a la Secretaría de la Función Pública sobre la promoción de la política de contrataciones en cada dependencia y entidad. Bueno, todo lo anterior deriva en que, de acuerdo a la OCDE, las contrataciones públicas es una actividad que llevan a cabo los gobiernos para poder contratar diversos bienes, obras y servicios. El término de contrataciones públicas se refiere al proceso de identificar lo que se necesita, determinar qué persona o qué empresa es la mejor para poder satisfacer las necesidades, asegurar que el bien, producto u obra sean entregados en el lugar adecuado, el momento adecuado, al mejor precio y que todo se haga de una manera abierta y justa. El proceso de contratación inicia desde la planeación, de la identificación de qué es lo que se necesita y concluye hasta la ejecución del contrato. Este proceso tiene 3 fases, que es la fase de precontratación, la fase de contratación y la fase de ejecución del contrato. La fase de precontratación es la fase en la cual las dependencias y entidades deben de planear qué es lo que necesitan para poder cumplir con sus funciones. Esta es una tarea que le corresponde a las áreas requirentes más que a las áreas contratantes y es necesario que se involucre más a las áreas requirentes en realizar esta identificación. Como decía, esta fase involucra la identificación de las necesidades, la planeación y presupuestación, el desarrollo de especificaciones y requerimientos y la selección del procedimiento de contratación. Las primeras 2 son actividades que le corresponden a las áreas requirentes y la última sería el área de contratación tras concluir la investigación de mercado. La fase de contratación pues inicia con la publicación de la convocatoria o invitación a cuando menos 3 personas y concluye con la emisión del fallo. Y la fase de ejecución del contrato pues es todas aquellas actividades que se realizan después del fallo, que inician, bueno, que son la entrega de los bienes, revisar que todo se entregue de manera adecuada hasta el pago. La relevancia de las contrataciones públicas radica principalmente en el monto que representan. De acuerdo a la OCDE en México, las contrataciones públicas representan alrededor del 5% del PIB y 21% del gasto de gobierno, por lo cual las contrataciones públicas tienen un impacto en el sector público y sobre todo en la confianza de los ciudadanos. Además, las contrataciones públicas también pueden mejorar objetivos secundarios de la política, como son la protección al medio ambiente, el fomento de la innovación y de la productividad del país, la creación del empleo, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, para lograr todas estas políticas, pues también ya la ley de adquisiciones y la ley de obras ya contemplan algunas disposiciones al respecto. Y de esta manera las contrataciones públicas pues inciden en la inversión de infraestructura del país y en una mejor prestación de servicios a los ciudadanos.